Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una autentificación con Laravel, ¿de acuerdo? Usando Google Auth. Seguro que habéis visto en miles de páginas web pues el típico iniciar sesión con Google o registrarse con Google, ¿de acuerdo? Entonces esto es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a hacer los dos casos, registrarnos y hacer login. Para ello vamos a usar Laravel Socialite, ¿de acuerdo? Que es un paquete oficial de Laravel que soporta muchas autentificaciones como Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, GitHub, ¿de acuerdo? Entre muchas otras, después veremos un listado completo. Y este paquete realmente es muy sencillo y nos hace la vida muy fácil para hacer este tipo de autentificaciones. Antes que nada, al usar Google Auth, nos tendremos que crear unas credenciales de la API de Google. ¿De acuerdo? Os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis acceder a esta pantalla. Esta pantalla es una web de Google Cloud Platform y desde aquí vamos a crear las claves, ¿de acuerdo? Las claves de OAuth que nos va a permitir conectarnos a hacer el login con Google. Lo primero que os pedirá al entrar a esta página va a ser que creéis un proyecto, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, solo tenéis que poner un nombre del proyecto y ya está, ya os va a dejar acceder a la página. Y obviamente pues entrar con una cuenta de Google, ¿de acuerdo? En este caso estoy con la mía. Es una cuenta nueva, ¿de acuerdo? Es decir, vosotros os aparecerá exactamente lo mismo que a mí. Lo único que ya he dicho, os aparecerá primero de crear el proyecto. Entonces, una vez tengamos esta pantalla de aquí, recordad que estamos en API Servicios Credenciales, nos va a aparecer aquí una serie de tablas vacías. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear credenciales. Vamos a darle a este botón y vamos a crear un ID de cliente de OAuth, que justo aquí abajo nos dice que solicites el consentimiento del usuario para que tu app pueda acceder a sus datos, que es lo típico de Google quiere acceder a X de tus datos. Le damos clic y aquí, si es un proyecto nuevo como en nuestro caso, ¿de acuerdo? Nos va a pedir que configuremos la pantalla de consentimiento. Le damos clic y básicamente le tenemos que decir qué tipo de uso le vamos a dar a nuestra autentificación, ¿de acuerdo? Uso interno o uso externo. El uso interno es solo para que puedan acceder los usuarios de tu organización. Es decir, si tenemos una app interna o una intranet, podemos usar esta opción, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a usar la externa para que todo el mundo pueda hacer login o registrarse con Google. Entonces hacemos clic en externos y le damos a crear. Aquí nos da acceso ya a esta pantalla que, como veis aquí a la derecha, es la típica que nos aparece siempre cuando hacemos login con Google, ¿de acuerdo? Que nos va a pedir el nombre de la aplicación, nuestro correo y algún logo y alguna información de más. Entonces vamos a darle el nombre de la aplicación, vamos a poner test Magarrent. Correo electrónico de asistencia, podemos poner el mismo que tenemos aquí o podéis crear otro. Podemos crear también un logotipo, podemos adjuntar un logotipo para que no se nos vea aquí, en este caso no lo vamos a usar. Y diferentes configuraciones para la política de privacidad, condiciones de servicio, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto no lo vamos a usar ahora mismo, pero sí que si vais a sacar vuestra aplicación en producción, pues es importante que lo tengáis todo puesto. Si bajamos más nos pone dominios autorizados, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a usar después. Y dirección de correo electrónico del desarrollador, pues vamos a poner la misma que el de soporte. Le damos a guardar y continuar. Y la siguiente pantalla es la de permisos, ¿de acuerdo? Si os habéis fijado en cuando hacéis un login con Facebook, con Google, siempre nos pide qué permisos o siempre nos informa qué permisos vamos a dar al desarrollador o a la empresa que estamos dando nuestros datos, ¿de acuerdo? Entonces le damos a agregar o quitar permisos, aquí nos va a aparecer todo este listado y aquí nos dice qué información queremos del usuario que está haciendo login, ¿de acuerdo? Aquí vemos el correo, lógicamente lo vamos a usar, información básica del perfil, como su imagen, su nombre, etcétera, y aquí tenemos pues muchas otras más informaciones que podemos sacar del usuario, pero en este caso no vamos a utilizar. Le damos a actualizar y se nos añade ya a la tabla. Entonces vamos bajando y le damos a guardar. En esta pantalla podemos definir unos usuarios de prueba que, como dice aquí, pues solo los usuarios de prueba podrán acceder a la app. De momento lo dejamos vacío y le damos a guardar. Al final nos muestra pues un pequeño resumen de lo que hemos puesto. Le damos a volver al panel. Bien, pues una vez terminado esto, si os fijáis, todavía estamos en la pantalla de consentimiento, que es la pantalla típica de cuando hacemos login. Nos vamos ahora a crear las credenciales y le damos al botón pues crear credenciales. Y aquí, como os había dicho, ID de cliente de OAuth.
Nos pide el tipo de aplicación, que en nuestro caso es una aplicación web. Si estáis haciendo aplicaciones por Android, por iOS, pues entonces que es la vuestra. En nuestro caso, aplicación web. Y todo lo demás pues lo dejamos exactamente igual por ahora, ¿de acuerdo? Vamos a darle a crear. Y finalmente tenemos ya nuestras claves OAuth para acceder al login de Google, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiar esto a nuestro proyecto de Laravel, ¿de acuerdo? ¿Y dónde lo copiamos? Pues básicamente nosotros lo que recomendamos es que lo pongamos en el punto .env, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a nuestro punto .env de nuestra aplicación, nos vamos abajo del todo y creamos, por ejemplo, Google ID y pegamos esto. Y el siguiente es Google Key. Vamos a especificar más qué tipo de clave es, que es la clave de OAuth. Una vez tengamos lista ya nuestras claves, nos vamos a la documentación del paquete, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar ya instalando el paquete vía Composer. Nos vamos a la documentación, que os dejaré el link en la descripción. Copiamos la instalación del Composer, nos vamos a nuestra consola e instalamos el paquete. Una vez instalado, nos volvemos a la documentación y aquí nos pone la configuración, ¿de acuerdo? Lo que debemos seguir para configurar el paquete. Nos dice que en este caso es un ejemplo de GitHub, ¿de acuerdo? Pero en Google es exactamente lo mismo y lo mismo con otras plataformas. Y lo que tenemos que hacer es ir a nuestro config/servicios.php, vamos a copiar esto, nos vamos al config, servicios y aquí pegamos nuestro código. Vamos a modificar el GitHub por Google y nuestras claves por las dos que hemos creado en el punto .env. Bien, y como último parámetro le vamos a pasar un redirect. Este redirect va a ser nuestro callback URL, ¿de acuerdo? Que nos va a devolver toda nuestra información. Es decir, cuando nosotros hacemos login a Google, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un login correcto, cuando los datos son correctos, Google nos hace un redirect a nuestra página que nos retorna todos los datos, si ha ido bien, todos los datos del usuario. En este caso, pues voy a dejar que sea Google Callback. Bien, pues una vez tengamos todo esto configurado, ya nos podemos volver a la documentación y ya vamos al lío, ¿de acuerdo? Nos vamos a nuestro fichero de rutas, a web.php, ¿de acuerdo? Y sencillamente vamos a usar lo que nos proporciona aquí Laravel, la documentación de Laravel, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos rutas, una que es el redirect, cuando pulsamos iniciar sesión con Google nos va a ir a Google a iniciar sesión, ¿de acuerdo? Y el callback que estamos hablando ahora, que es cuando nos retorna nuestro usuario, ¿de acuerdo? Toda la información de nuestro usuario. Lo vamos a ver ahora en más detalle. Vamos a copiar estas dos URLs, las vamos a pegar aquí. Y aquí le voy a decir login Google y aquí el callback que hemos creado, que es Google Callback, ¿de acuerdo? Que es este que acabamos de crear. Importamos la clase del paquete, ¿de acuerdo? Y en vez de GitHub le vamos a decir que es de Google, ¿de acuerdo? Que es el driver que hemos creado aquí en los servicios. Entonces vamos a probar esto, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que hacer ahora es arrancar nuestro servidor de Laravel, ¿de acuerdo? En este caso estamos usando el Artisan Shell, ¿de acuerdo? Con el host test.com. Vamos a darle. Vamos a comprobar que esté todo funcionando. Aquí vemos el welcome. Y lo único que tenemos que hacer ahora va a ser copiar el login de Google, ¿de acuerdo? A la ruta y la pegamos por aquí. Como veis ya nos ha hecho el redirect hacia las cuentas de Google, ¿de acuerdo? Hacia el auth de Google, pero tenemos un error, ¿de acuerdo? ¿Qué nos está diciendo? Que no tenemos nuestro redirect URL, ¿de acuerdo? Definido. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a nuestras credenciales de Google, le damos clic a la que hemos creado y por aquí nos dice URL de redireccionamiento autorizados, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que añadir la URL, que nos la pone por aquí. ¿De acuerdo? Tenemos que añadir la URL del callback para permitir que Google nos redirija. Entonces la pegamos aquí y guardamos. Bien, pues nos vamos atrás y vamos a volver a probar el Google Login, el login de Google. Le damos y aquí, como veis, ya nos aparece
¿de acuerdo? El típico login de Google. Y aquí, pues como os he dicho antes, podemos personalizar nuestro logo, nuestra imagen y un poquito de todo. Entonces, si le damos ahora a nuestra cuenta de Google, vemos que ya nos ha hecho el redirect a nuestra URL, al Google Callback y con unos parámetros get que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos al Visual Studio otra vez y al Google Callback, ¿de acuerdo? Para recibir el usuario, ya el paquete de Laravel Socialite nos pone aquí que usando el driver de Google nos retorne el usuario. Entonces, si hacemos un dd de este usuario y volvemos a crear el login de Google, ¿de acuerdo? Veis que ya nos pone toda esta información que viene de nuestro usuario de Google. Entonces, todos estos datos ya los podemos usar en nuestra aplicación de Laravel, ¿de acuerdo? Porque ya los tenemos por aquí. Nos vamos ahora a crear una migración que sea update user stable, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a actualizar nuestra tabla de usuarios, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos nuestra tabla de usuarios creada, que nos viene por defecto de Laravel, ¿de acuerdo? Con el nombre, el mail, la password, ¿de acuerdo? El password ahora mismo ya no lo vamos a utilizar en caso de que usemos la autentificación de Google y nada más, o otro tipo de autentificaciones de OAuth. Entonces vamos a abrir nuestra migración, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle que de la tabla de users, primero de todo, que nuestro password sea nulable, es decir, que acepte nulos. Entonces le vamos a decir que la string password ahora es nulable. Y le vamos a pasar el change para que nos cambie el campo de la tabla. Entonces, ¿qué más campos necesitamos o necesitamos modificar? En este caso, como es el de Google o otros sistemas de OAuth, ¿de acuerdo? Nos proviene un avatar, nos proviene un nickname y nos proviene una ID, ¿de acuerdo? Esto siempre está bien guardarlo, sobre todo la ID, ¿de acuerdo? Para que podamos identificar este usuario en concreto. Entonces vamos a añadir la ID y el avatar. Nos vamos a nuestra migración, creamos un nuevo campo de string que sea nickname, avatar, perdón, que pueda ser nulo, y creamos lo mismo con el campo de, vamos a decirle, external ID. Y vamos a crear también otro campo que sea external auth, ¿de acuerdo? Aquí le vamos a decir qué tipo de auth hemos hecho. En este caso solo tenemos el de Google, pero imaginaros que puedas añadir después pues el de Twitter o el de GitHub, entonces sabrás exactamente este usuario con que ha hecho el login. Bien, pues dejamos el down, el rollback para más tarde. Entonces nos vamos a ir a nuestra terminal y vamos a ejecutar el migrate. ¿De acuerdo? Nos vamos a nuestra base de datos y vemos que ya tenemos los campos aquí añadidos y el password que ya puede ser nulo. Lo siguiente que debemos hacer ahora va a ser, nos vamos a nuestras rutas y donde tenemos el callback tenemos que primero asegurarnos que este usuario no existe, ¿de acuerdo? O que nunca haya hecho login con Google, que nunca se haya registrado con Google. Para eso nos sirve el campo de ID que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Entonces, creamos una variable que sea userExist, ¿de acuerdo? Y esto va a ser user where external ID sea igual al user ID, ¿de acuerdo? Que lo tenemos por aquí. Y además, donde external auth sea igual a Google, ¿de acuerdo? Que la ID esta sea del auth de Google, no que nos venga de otro vendor. Le vamos a decir aquí que sí existe y le vamos a importar la clase del modelo de usuario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Cuando nuestro usuario existe, ¿de acuerdo? Sin usuario, if user exist, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si un usuario ya existe? Entonces tenemos que hacer login con ese usuario. Usando la clase auth, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar al método login, ¿de acuerdo? Y aquí le tenemos que pasar pues la instancia del usuario, ¿de acuerdo? El que ya está creado, la fila que ya está creada. Entonces voy a modificar el user exist, en vez de exist le vamos a llamar first,
¿de acuerdo? Que coja el primero y si existe, pues vamos a hacer login con ese usuario que ha encontrado, que es userExist. Vamos a importar la clase. Entonces, ¿qué pasa si no existe? Pues si no existe, vamos a crearlo, ¿de acuerdo? Será un login y un registro en el mismo paso. Si el usuario no existe, pues hacemos un user create, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a pasar el name, que sea el user, el que nos viene de Google, ¿de acuerdo? Que es el name. Le vamos a pasar el correo, email, que también nos viene de Google, que es el email. Y vamos a aprovechar también para poner todos los otros campos, que es avatar, external ID y external auth, ¿de acuerdo? Entonces, avatar va a ser el avatar que nos retorna de Google, que se llama avatar. El external ID, que es el ID que nos retorna de Google, y el external auth, que en este caso lo ponemos manualmente, que es de Google. Lo único que nos quedaría ahora es ir al modelo de usuario y poner estos tres campos nuevos para que podamos hacer el create masivo. Seleccionamos estos tres campos y los ponemos al array de atributos para la asignación masiva. Entonces, una vez tengamos el usuario registrado, nos quedaría hacer login con el usuario que acabamos de registrar. Copiamos esto y en lugar de userExist, pues creamos una variable que sea userNew y hacemos login con este nuevo usuario. Vamos a hacer un redirect que sea, por ejemplo, el dashboard, ¿de acuerdo? Que ahora mismo no lo tenemos creado, pero aquí sería pues vuestro panel interno o la URL que vosotros queráis. Vamos a probar esto, ¿de acuerdo? Copiamos la URL del login, eliminamos todo esto, nos vamos al login de Google, voy a enchufar el servidor primero, test.com, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que ya me ha hecho el redirect directamente porque ya tenía mi sesión de Google, que ya habían iniciado sesión, ¿de acuerdo? Anteriormente, pero no os preocupéis, ahora lo volveremos a hacer. Nos vamos a nuestra base de datos y vemos que ya tenemos aquí nuestro usuario creado y de hecho ya nos ha hecho login porque nos ha redirigido al dashboard, ¿de acuerdo? Si veis aquí ya, pues tenemos todos nuestros datos que nos vienen directamente de Google, el avatar, el ID y nuestro nombre y el correo. Entonces voy a abrir una sesión privada del navegador para probar el login de Google otra vez, ¿de acuerdo? Vamos a poner nuestro usuario y contraseña. Y aquí ya nos ha hecho el redirect hacia el dashboard, ¿de acuerdo? Y como veis aquí, pues no nos ha creado ninguna entrada nueva. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra ID que nos ha venido de Google, ¿de acuerdo? Que ya tenemos nuestro usuario que existe, entonces ya nos ha hecho el login directamente. Próximos pasos que nos quedarían, entonces nosotros, como veis, vamos directamente a la URL del login Google, ¿de acuerdo? Entonces, esta URL es la que tenéis que poner en vuestro botón de iniciar sesión con Google o registrarse con Google, tenéis que poner pues este enlace que os va a redirigir directamente al login de Google. Recordad por último que cuando vayáis a salir a producción, que tengáis vuestras URLs, ¿de acuerdo? Vuestras URLs autorizadas puestas en el Google Cloud Platform, ¿de acuerdo? Aquí no lo he puesto, pero lo que tenéis que hacer es poner vuestros orígenes autorizados, que será vuestro dominio de producción, porque solo de allí podáis hacer login, que nadie os coja vuestras claves y pueden hacer login desde otros sitios. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya realmente servido, porque este tipo de autentificaciones se usa mucho y la verdad es que es muy cómodo y realmente fácil de usar con Laravel. Si queréis que haga más vídeos de otros drivers como GitHub, Twitter, LinkedIn, ¿de acuerdo? Me lo pedís en la sección de comentarios. Recordad que nos apoyéis suscribiéndonos a nuestro canal, ¿de acuerdo? Dándole un buen like a este vídeo y activando las campanitas para las notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.